nacional. Prensa Rural. Todo el acontecer del campo en una sola palabra. Búscanos también en www.prensarural.com.bo. Prensa Rural. El campo que todos llevamos dentro. Programa El Necio, y por primera vez me toca a mí, Francisco García, ser el anfitrión de este programa. Muy bien, hemos tenido la presencia, la oportunidad de tener en la radio la transmisión en vivo del aniversario de la CSUT-CB, a quien extendemos nuestras mayores felicitaciones por el compromiso de lucha, por todas las reivindicaciones, por todo lo que significa la CSUT-CB, que sin lugar a dudas es una de las agrupaciones sociales, una de las organizaciones sociales más importantes de la historia de Bolivia, y mucho más en estos últimos 40 años y mucho más aún en el tiempo actual siendo parte de la CONALCAM. Nos encontramos ahorita mismo con tres de nuestros invitados. El primero es Omar, por antigüedad. Por favor, compañero. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Presentar, mi nombre es Omar Mamani y agradecido por la invitación a Francisco. Tenemos también el agrado de tener aquí al compañero Alberto Guerra. ¿Cómo están, compañeros? Una vez más, aquí en el programa El Necio, gracias por la invitación. Bueno, es interesante cómo se va siempre cambiando la forma para que sea más dinámico también. Y bueno, estamos listos para poder hablar con ustedes de lo que ustedes quieran. Y finalmente al hermano Gabriel Villalba. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Feliz de estar acá en un sitio tan emblemático, ¿no? La radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Recordemos, una de las 3 organizaciones que ha fundado el instrumento político para la soberanía de los pueblos, junto a Bartolinas y junto a Interculturales. Así que un honor simbólico estar presente en esta cabina radial y pues para compartir y hablar de los temas que se propongan acá en la mesa. Bienvenidos de nuevo a todos los compañeros. Muy bien, ¿cuál es el tema de hoy para los que nos están escuchando, para toda la gente que nos vea a través de tanto Facebook como también de las propias radios comunitarias y de las radios en la ciudad de aquí de La Paz? El tema de hoy es debatir entre jóvenes sobre democracia. Tenemos a Omar Mamani del Frente Revolucionario Comuna, del FREC, a Alberto Guerra como representante de la Resistencia Bolivia, y a Gabriel Villalba como representante de Generación Evo. Muy bien, compañeros, les lanzo la primera pregunta. Para nosotros, para los jóvenes, ¿qué es democracia? ¿Quién quiere empezar? No se maten así. Así y así. ¿Ya? Muy bien. Compañero Omar. Bueno, avanzando, ¿no?, en el tema de qué entendemos por democracia o cuál es su concepto, yo creo que tenemos que entender que no solo existe solo uno, sino que más bien tenemos una suerte de matices, y que el tema democracia como tal viene conformando un esquema de una ideología, es decir, de una hegemonía jerarquizada, y que puede venir a determinarte si es esta democracia netamente algo que es liberal, algo más conservador, o algo, si ustedes quieren como un ejemplo, algo más comunal, ¿no? Entonces el tema de la democracia no se cierra solo a un concepto, no está en un diccionario, no es algo cerrado, sino que es algo que viene con diferentes matices respecto de dónde o de qué óptica se lo visualiza. Muy bien, aquí compañero Alberto. Bien, si quieres. Dale. Hay que ser bastante claros en la concepción de democracia, ¿no? Y a nosotros en la teoría, en las ciencias políticas, en la ciencia política, se nos ha enseñado bajo una lógica terminológica de democracia del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, un concepto de democracia anquilosada en el tiempo, quizá anacrónica a los nuevos procesos sociales, políticos y culturales que estamos viviendo en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es la democracia? La democracia es una construcción social, no está escrita en piedra. La democracia no son las tablas de la ley, no son los 10 mandamientos escritos en piedra, ¿no? La democracia es un pacto social el cual determina ciertas condiciones de conductas sociales y políticas de los individuos
que rigen pues determinado rol de poder, que se podría decir es como la energía, ¿no? No se pierde no se pierde, solo se transforma. Entonces es el poder que se va transformando en múltiples formas y se ejerce a través de la democracia, ¿no? Que es el ejercicio de las grandes mayorías por decidir su representación y su autodeterminación. Tenemos que entender la democracia desde esa perspectiva y entender que cada proceso revolucionario, cada proceso histórico construye su forma y su sistema democrático, por lo cual no existe una sola democracia como se nos ha enseñado, ¿no? Existen varias y existe también democracias que se adecúan a las necesidades populares de cada proceso revolucionario, cada proceso histórico. Bueno, un poco complementando lo que están diciendo los compañeros, que todo es muy cierto. Tenemos que comprender que la democracia también es algo dinámico, ¿no? Que a lo largo del tiempo nunca ha sido estático, nunca ha sido lo mismo. Es una de las armas que tiene siempre la derecha conservadora, tratar de monoestigmatizar lo que significa la democracia, para además dejarla dentro de sus propios intereses de clase, ¿no? Ahora tenemos que darnos cuenta que la democracia tal cual estamos viviendo es una democracia reconfigurada a lo que se esperaba, lo que esperaría, digamos, una constante ideológica burguesa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser la vanguardia de la transformación democrática y pluricultural, que es la vanguardia en sí misma de nuestro Estado plurinacional, reconfigurar los valores democráticos, reconfigurar además la capacidad del pueblo de organizarse. Por algo también estamos acá presentes gracias a la invitación de la CESUTCB, que es, como lo estaba diciendo Gabriel, es básicamente uno de los que ha fundado el instrumento como tal, y es uno de los instrumentos más importantes que tenemos para ejercer la democracia en Bolivia. Entonces, a través de las organizaciones sociales, a través de la participación civil, es que tenemos que empezar a reconfigurar periódicamente como una cuestión dinámica lo que significa la democracia para nosotros los bolivianos, porque puede ser muy distinto para la democracia de los ingleses o la democracia de Estados Unidos, tal cual. Entonces no tenemos que seguir modelos de otras personas y tenemos la capacidad de poder construir nuestra propia democracia que nos beneficia a todos como pueblo y como Estado. Para acotar, Pancho, si me permites, ¿no? Creo que la teoría política se ha quedado estrictamente en la democracia liberal burguesa, ¿no? Siendo que actualmente existen nuevas formas de reconfiguración y ordenamiento democrático. Por ejemplo, te doy un ejemplo, valga la redundancia, la deslegitimación de todos los partidos políticos a nivel global, ¿no? Están surgiendo con mayor fuerza los movimientos horizontales, los movimientos que no se estructuran en una lógica de partido político vertical, si quieres, y pues están reconfigurando también las formas de ejercer la democracia, ¿no? Por eso creo que es fundamental entender una democracia en revolución y una revolución en democracia. Muy bien, bueno, a ver, siempre que se aborda este tema de la democracia tenemos a hablar pues de muchísimos enfoques que se pueden tomar sobre la democracia. Creo que lo que dicen ustedes, compañeros, es algo muy central. La democracia no es algo escrito en piedra, es una construcción social que está en constante disputa, que además en Bolivia tiene unas características diferentes, tiene unas características específicas, y creo que eso es lo que nos impulsa a realizar la siguiente pregunta, ¿no? Que es, bueno, hemos visto que la democracia es algo que va cambiando, algo que se va transformando, algo que está en disputa. Entonces la pregunta es, aquí en Bolivia, 2019, para nosotros como jóvenes, les pregunto, ¿vivimos en democracia? ¿Por qué vivimos en democracia? Bueno, yo creo que la pregunta es fundamental, ¿no? Porque salimos de momentos en los cuales la misma sociedad abstraía conceptos de democracia un poco erróneos, a partir de ciertos protagonistas un poco paupérrimos, basados en la Wikipedia, que venían y te decían que porque tienes 5 cosas o 5 formas o 5 tipos democráticos, tú automáticamente, como no cumplías a uno de ellos, te venías a una suerte de dictadura. ¿Vivimos en democracia? Respecto a la pregunta que hace Francisco, yo diría que sí. ¿No? Vivimos democracia en el sentido de que nosotros como individuos, como sociedad, tenemos los 3 tipos de democracia, ¿no? Que está reconocido en la Constitución Política del Estado, que es el tema de la democracia directa,
que es luego el de la democracia participativa y la democracia comunal. Yo creo que cada uno de estos tiene ciertos matices, que algunos se acentúan más en el área rural que en la parte urbana, pero que sí todos estos tipos de democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia en la actualidad se viven y conviven en esta sociedad. Bueno, sí, obviamente estamos en un Estado democrático, de hecho hay libertad de expresión, tanta libertad de expresión que vemos operaciones de medios, de redes de comunicación opositoras que se dedican a utilizar, digamos, un poco la ingenuidad, ¿no?, de la gente que piensa que de alguna manera todavía la prensa goza de ese estatus, ¿no?, de ser realmente la voz de la verdad, cuando todos sabemos perfectamente que son instrumentos para hacer un aparataje político. Entonces, estos instrumentos políticos de la oposición, estas redes de comunicación que gozan de la posibilidad de decir lo que se les da la gana, son los que deberían cuestionarse, ¿existe o no existe democracia? Ellos pueden decir lo que quieran, pueden operar contra quien quieran, tienen gobernaciones completas que están gobernadas por la oposición, municipios importantísimos donde está la oposición gobernando. Entonces, claramente aquí, incluso dentro de sus propios términos liberales burgueses, existe democracia. De no existir, por favor, yo soy hijo de una persona que ha sido exiliada del país, que lo iban a asesinar en el momento que estaba acá haciendo militancia en las épocas de las dictaduras. En esa época sí realmente podía costarte la vida, decir cualquier cosa en contra del poder establecido. Entonces la diferencia es abismal, la diferencia es absolutamente indignante, sobre todo para las personas que estamos relacionados con esa época, que somos hijos, descendientes o directamente las personas que han vivido esos periodos de dictadura, y decir que no hay democracia, pensar que quizás no hay democracia aquí, para nosotros es realmente entre un chiste y una ofensa, básicamente. A ver, si hablamos de democracia, tenemos que hablar de los órganos que ejercen, que hacen a la democracia, ¿no? En nuestra anterior constitución del 67 se denominaba poderes del Estado, ahora se denomina órganos, como también va desde una visión de que son partes de un todo, ¿no?, que componen un todo, no pueden ir en caminos contradictorios, digamos. Entonces tenemos los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y ahora lo que se llama el cuarto poder en otros países, ¿no?, que son los medios de comunicación que hacen y deshacen, construyen fake news, posverdades y demás. Y obviamente se vive en una absoluta democracia acá en Bolivia, fundamentalmente porque el argumento más básico que sueltan, digamos, ciertos opositores antojadizos a este proceso democrático, dicen: no hay un Estado de Derecho. Miren su visión, todos los que hemos estudiado Derecho ya se han debido dar cuenta de la visión estrecha que tienen. Estado de Derecho, obvio que no estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, que representa un Estado y una democracia de tercera generación, no un Estado y una democracia de primera generación que únicamente velaba por los derechos civiles, sino velamos por los derechos económicos, sociales y culturales, por los derechos políticos y por los derechos civiles. Entonces estamos en una evolución de una forma de instrumento de ejercer la democracia que pues nos legitima a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto acá en toda Bolivia, ¿no? Y una cosa más, Francisco, representatividad. Si vamos a hablar de democracia hay que hablar de representatividad, ¿no? Las mujeres en la asamblea, las mujeres de poder en la asamblea legislativa, la gente que antes estaba excluida, las grandes mayorías excluidas, hoy son gobierno. Quizás eso es lo que molesta y eso es lo que les hace decir a los opositores: no estamos en democracia, digamos, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el movimiento al socialismo de haber sacado más del 60% de los votos y tener una mayoría en la asamblea legislativa? Si con el voto popular tiene esa mayoría y ejerce pues una hegemonía en el parlamento, ¿no? Es representatividad, es el reflejo del voto proporcionado en la asamblea. Entonces hay que hablar con un poco de coherencia respecto a eso. Y algo más, una vez más atrayendo a cotación las organizaciones sociales, qué expresión más pura de la democracia y del poder popular que las fuerzas vivas del pueblo, ¿no? La Confederación de Campesinos, la misma Central Obrera Boliviana, los sindicatos vivos de los trabajadores. Entonces estamos hablando que realmente hay democracia, no como la que justamente le estaba diciendo Gabo, no es como una
versión, digamos, tradicional de las democracias que uno esperaría que, digamos, la burguesía tradicional siempre maneja como estandarte, ¿no? Sino estamos viendo una verdadera democracia en la que los pueblos, la gente que hace mucho tiempo no tenía la capacidad de llegar al poder, está ejerciendo y lo está haciendo de manera solvente y ha hecho que este país crezca como nunca se ha visto en la historia. Muy bien. No sé si Omar quieres agregar alguna idea puntual. Muy puntual, ¿no? Entonces tendríamos que entender que la democracia es como que el autogobierno de los pueblos, ¿no? Y va muy de la mano con lo que decía el compañero Gabriel, ¿no? Que tú tienes, digamos, en el Parlamento gente que realmente ha sido electa por las bases y el voto popular como en este momento aporta, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos ese concepto democrático, sí es válido en el sentido que la misma sociedad lo respalda. Este mismo Estado plurinacional está conforme con ese modelo, ¿no? Los que yo diría que no están conformes con este modelo son esas minorías residuales neoliberales o gente que realmente no estaba acostumbrada a ver a gente pollera, a gente con poncho, con sombrero, que le venga a decir, le venga a proponer, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Ellos están acostumbrados a dar un manotazo hegemónico y decir, por aquí vamos, porque beneficia a mi grupo minoritario, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que sintetizaría. Muy bien, ya se nos hace hora. Ha sido un programa muy corto, pero creo que ha sido muy interesante, muy intenso. Quisiera rescatar algunas ideas que ponían aquí Alberto, Gabriel, que ponían Omar, para las personas que nos están escuchando. Decirles primero que la democracia no es algo escrito en piedra, que la democracia es algo que se va construyendo, algo que se va transformando y algo que sin duda tiene que tener como pilar principal que la democracia tiene que portar siempre la voluntad del pueblo, ¿no? Y en ese sentido retomo lo que decía Alberto. No existe un momento en la historia de Bolivia, para las personas que nos escuchan, tan democrático como lo es ahora, ¿no? Por primera vez en Bolivia, las personas de pollera, las personas del campo, las empleadas, los jardineros, los comerciantes, los transportistas, todos somos parte de un país, somos parte de la política boliviana. Por primera vez nuestros representantes están en esa asamblea y decirles, ¿no? Decirles que los discursos de la derecha, estos discursos diciendo, enarbolando de que antes vivíamos en democracia, de que antes había una verdadera democracia y que ahora vivimos en dictadura, decirles de que ese discurso es totalmente falso, es totalmente retrógrado y totalmente conservador, ¿no? Vivimos en el espacio, en el momento histórico más democrático de la historia de Bolivia, porque por primera vez indígenas, porque por primera vez todos los bolivianos, todos los que pisan esta tierra son parte del sistema político, son representados en el Estado y tienen sus derechos como naciones indígenas, como sectores sociales, como movimientos sociales y como ciudadanos, ¿no? Nos despedimos muy rápidamente cada uno. No sé si aquí Gabriel, por favor. Sí, no, si no el mismo orden. Qué veloz ha sido esto, ¿no? Bueno, la verdad comparto con lo que dicen mis compañeros, ha sido muy veloz, creo que ha sido cuestión de minutitos, pero despidiéndome, muy agradecido con todas aquellas personas que nos han visto, un saludo a todas aquellas personas que también nos han escuchado y que yo creo que en un siguiente programa, si se da el caso, vamos a poder desglosar más que esto que se ha quedado un poco corto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí en Bolivia. Yo vengo de Argentina, como ayer los que se han escuchado el programa ayer. Y estoy muy feliz de estar otra vez aquí en mi país y viendo cómo ha crecido en todo este tiempo que he estado lejos. Y bueno, les agradezco mucho a todos los compañeros aquí presentes por haber compartido conmigo y con los más chicos también toda la cuestión. Y bueno, les mando un gran saludo a todos y nos vemos. No, pues Pancho, a ti agradecerte la invitación. Una vez más, no es un orgullo estar en un espacio tan simbólico, la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, uno de las tres organizaciones sociales fundadoras del instrumento político, junto a Bartolinas y junto a Interculturales, compartir con compañeros del FREC, compartir con compañeros de la Resistencia, y pues de eso se trata, ¿no? De tener una pluralidad de criterios que puedan nutrir una revolución en democracia y una democracia en revolución, para afianzar todos estos procesos que no nos los ha regalado nadie, se han
luchado y se han ganado en las calles. Se ha ganado y se los ha luchado con el sudor de la frente, con sangre. Nos ha costado a todos los bolivianos un verdadero esfuerzo que hoy tenemos el rédito, ¿no? Creo que Bolivia ha vivido un salto cualitativo en su imagen internacional, en su economía, en su política internacional, en ser referencia a nivel continental y global, en exportar políticas públicas, en exportar nociones de economía, nociones de cultura, nociones de los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Creo que eso es lo que nos deja este proceso revolucionario, que es propiedad de todos, ¿no? No es propiedad de unos cuantos. Y pues felicitarte este espacio y también aprovechar la oportunidad para que puedan escribir también al Centro de Estudios Nuestro Americano Chávez Kirchner acá en Bolivia, del cual soy responsable. Está abierto este espacio para todos los compañeros que quieran escribir sobre temas geopolíticos, invitarlos a que puedan formar y ser parte de ello. Y pues una vez más, la juventud tiene que estar siempre en pie de guerra y con un sentido crítico. Bueno, yo me despido de todos los que nos escuchan, mandar un saludo a los compañeros de la Juventud Departamental del MAS, a los compañeros de todas nuestras agrupaciones políticas, de Generación Evo, La Resistencia, del FREC, a los compañeros y compañeras que nos escuchan en todo el país, agradecerles a todos ustedes, a cada uno de ustedes, chicos, por haber estado acá, por haber, aunque se ha sido muy corto, compartido ideas. Queda pendiente continuar esto y nos despedimos haciendo un homenaje a la CSUT-CB mediante la canción de la compañera Jenny Cárdenas, donde habla sobre los 3 líderes campesinos más importantes sin duda del movimiento catarista y del movimiento que funda la CSUT-CB el año 1979. Nos despedimos con esta canción que se llama Jayaya Bolivia. 40 años. 40 años. Juliana pasa.